Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las últimas noticias del mundo del espectáculo y sobre todo, en ese universo que tanto nos apasiona, el de nuestras estrellas favoritas. Hoy, mis amigos, tenemos algo realmente especial, algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con miles de preguntas en la cabeza. Hablamos de un encuentro que ha incendiado las redes sociales, una imagen que nos ha devuelto la esperanza y nos ha hecho soñar despiertos. Sí, han adivinado. Vamos a desgranar ese momento mágico en Roma protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir. Y lo más importante, vamos a intentar descifrar juntos. ¿Qué tramarán estos dos? Preparaos porque se viene un vídeo cargado de ilusión, especulaciones y ese toque de misterio que tanto nos gusta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des al botón de suscribir. No te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas y mantente siempre al día de todo lo que sucede en el mundo de tus ídolos. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Así que, como les decía, la noticia ha saltado como una chispa, y no es para menos. Imágenes de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Roma, así, en la ciudad del amor, paseando y compartiendo momentos. Si eres fan de Erkenzikuus, sabes perfectamente la química arrolladora que existía entre ellos. Candivit y Sanemide nos conquistaron a todos con su historia, y la complicidad que transmitían en pantalla traspasaba la pantalla. Por eso, verlos de nuevo juntos, y en un lugar tan emblemático como Roma, ha sido un auténtico regalo para el corazón de muchos de nosotros. Las fotos que circulan por internet nos muestran a Can y Demet caminando, riendo, disfrutando de la ciudad eterna. No son fotos robadas, se les ve relajados, disfrutando de la compañía. Y claro, esto ha desatado la euforia. Las redes sociales han explotado, los hashtags relacionados con ellos y con Roma se han vuelto tendencia mundial. Los fans de todo el planeta están compartiendo estas imágenes, comentando, teorizando y sobre todo, deseando que este reencuentro signifique algo más que una simple coincidencia. Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué tramarán Can Yaman y Demet Özdemir en Roma? Las posibilidades son tantas como las calles de la capital italiana. Podría ser algo tan sencillo como una coincidencia, un encuentro casual de dos amigos que están en la misma ciudad por motivos personales. Ambos son figuras públicas con agendas apretadas y es posible que sus caminos se hayan cruzado de forma fortuita. Sin embargo, dada la historia que comparten, la intensidad de su conexión en Erkenzikuus, y la forma en que esa serie marcó un antes y un después en sus carreras, la idea de una simple coincidencia se nos antoja un poco insuficiente, ¿no creen? Hay algo en la forma en que interactúan en esas fotos, esa naturalidad, esa complicidad que nos hace pensar que hay algo más. Otra posibilidad, y esta es la que más ilusiones nos genera, es que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¿Podría ser una película? ¿Una serie? ¿Un anuncio publicitario? Roma es un escenario perfecto para cualquier tipo de producción audiovisual. Imaginen a Can y Demet juntos de nuevo, protagonizando una historia romántica o incluso algo completamente diferente. Las posibilidades son infinitas. La industria turca de la televisión y el cine es muy activa, y a menudo sus actores participan en producciones internacionales. ¿Será que están gestando algo que nos sorprenderá a todos? Las especulaciones apuntan a que podrían estar en conversaciones para un proyecto conjunto. Quizás están aprovechando este viaje para discutir detalles, para reconectar profesionalmente y ver si es posible revivir esa magia que tantos admiramos. Y luego está la teoría romántica. No podemos ignorarla, ¿verdad? Muchos fans siempre han fantaseado con la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir fueran pareja en la vida real. Aunque ambos han tenido sus relaciones públicas y los medios siempre han estado muy pendientes de sus vidas sentimentales, la química entre ellos era tan palpable que la ilusión de un romance siempre ha permanecido latente en el corazón de sus seguidores. ¿Podría ser que este viaje a Roma sea algo más que una simple amistad? Roma, la ciudad del amor. ¿Será que están aprovechando este encuentro para explorar una conexión más profunda? No hay confirmación alguna, por supuesto, y debemos ser cautos con las especulaciones sobre sus vidas privadas. Sin embargo, es innegable que verlos juntos genera ese cosquilleo de esperanza en aquellos que conectaron profundamente con su historia de amor en la pantalla. Analicemos un poco el contexto.
Can Yaman ha estado muy activo en Italia, participando en eventos, rodajes y ganando una enorme popularidad allí. Demet Özdemir, por su parte, también tiene una carrera en ascenso y ha visitado Italia en ocasiones. Que ambos coincidan en Roma en este momento puede ser, como decíamos, una simple casualidad. Pero si no lo es, si hay un proyecto de por medio, esto podría ser una jugada maestra por parte de los productores. Reunir a esta pareja icónica para una nueva producción, en un escenario tan romántico como Roma, sería un éxito asegurado. El público que los sigue desde Herkentzicus estaría encantado de volver a verlos juntos. Pensemos en la repercusión que tendría. Las redes sociales se desbordarían. Los medios de comunicación de todo el mundo se harían eco. Sería una noticia que resonaría durante semanas, si no meses. Y esto es algo que las productoras saben muy bien. La fuerza de un fandom unido es inmensa, y el fandom de Can y Demet es uno de los más apasionados y dedicados que existen. Si están planeando algo, seguramente están muy conscientes del impacto que tendrá. Pero volvamos a la pregunta del millón, ¿qué tramarán? Si hay un proyecto, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Podría ser una comedia romántica, algo que permita explotar esa chispa que ya conocemos. O quizás algo más dramático, que muestre su madurez actoral y su capacidad para interpretar papeles más complejos. Roma ofrece escenarios perfectos para todo tipo de historias, desde paseos por el Coliseo y la Fontana di Trevi, hasta encuentros apasionados en callejones llenos de encanto. Y si nos inclinamos por la opción romántica, aunque sea solo una especulación, ¿quién no se emocionaría al pensar en que estas dos estrellas, que nos regalaron tantos momentos inolvidables, pudieran estar viviendo su propia historia de amor? La vida real a veces supera a la ficción, y ver a Can y Demet unidos en la vida real sería, para muchos, el cierre perfecto de una historia que comenzó en la pantalla. Sin embargo, debemos ser realistas. En el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar, y lo que vemos en las redes sociales a menudo es solo una parte de la historia. Lo importante es disfrutar de estos momentos, de la ilusión que nos generan, y estar atentos a las próximas noticias. La belleza de estos reencuentros es que nos devuelven la esperanza, nos hacen soñar y nos recuerdan por qué nos enamoramos de estas historias y de estos personajes en primer lugar. Lo que sí está claro es que este encuentro en Roma ha sido un soplo de aire fresco, un rayo de luz para todos los que echábamos de menos ver a Can y Demet juntos. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se desenvuelven en esas imágenes sugieren una conexión que va más allá de la pantalla. Ya sea por trabajo o por algo más personal, este momento mágico en Roma nos ha dejado con ganas de más, con la expectativa de lo que vendrá. Y ahora, llegamos a la parte donde los protagonistas son ustedes, mis queridos espectadores. Hemos desgranado las posibles razones de este encuentro, hemos compartido las ilusiones y las teorías. Pero lo más importante es su opinión. ¿Qué creen ustedes que traman Can Yaman y Demet Özdemir en Roma? ¿Piensan que es un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo? ¿O quizás hay algo más personal detrás de este encuentro? Me encantaría leer sus ideas, sus especulaciones y sus esperanzas en la sección de comentarios aquí abajo. No sean tímidos, cuéntenme todo. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis y si, al igual que yo, se han ilusionado con este momento mágico en Roma, por favor, no olviden dejar un gran like. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que nadie se pierda esta noticia y la oportunidad de debatir sobre ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta aventura de noticias y entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido que seguro les encantará. Hasta la próxima. Chao.